Abran cancha. Abran cancha. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde. Estamos una vez más en su programa Abran Cancha. La discapacidad no es un problema en la vida, es una forma diferente de vivir. Nos da mucho gusto recibirlos como todos los martes a las 4 de la tarde a través del canal 18.1 de Televisión Abierta, 118 de Megacable y todas las apps y plataformas de nuestra universidad, así como también en el 118 de Megacable y las repeticiones el día viernes a las 5:30, ¿no? Entonces, si no pudieron verlo el día martes en su transmisión original, también el viernes 5:30 podrán pues volverlo a ver. Y me da mucho gusto estar en esta ocasión con un investigador que ya ustedes conocen, que han visto en emisión anterior y que vamos a platicar de un libro muy interesante que se llama Más allá de la razón oyente, que tiene que ver con un estudio hacia la comunidad sorda desde un enfoque diferente y una investigación que pues tiene muchos elementos que rescatan pues este contexto de una investigación social, una investigación etnográfica y que pues es muy importante. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos, antes de la presentación de nuestro invitado, también quiero agradecer a Edgar Campos en la traducción de lengua de señas mexicana para toda nuestra comunidad sorda. Y bueno, ahora sí, vamos, sin más preámbulo, vamos a la presentación de nuestro invitado y iniciamos a desglosar y a desmenuzar este trabajo académico. Continuamos en Abran Cancha, amigos. Abriendo cancha con Doctor Gabriel Tolentino Tapia, licenciado en Sociología, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades y doctor en Antropología. Sus principales líneas de trabajo son en estudios urbanos, movilidades cotidianas, discapacidad y estudios sordos. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Es candidato investigador del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, miembro del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, Sección México, y de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre la Discriminación en la Ciudad de México, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Colaboró con la Red de Investigación Núcleo, Movilidades y Territorios de Chile. Es docente de Universidad Abierta y a Distancia de México, en el Instituto de Estudios Críticos y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Impartió cursos sobre teorías del espacio y procesos socioculturales, respectivamente. Las investigaciones y publicaciones más recientes que realizó se enfocan en la actuación de juzgados indígenas, problemáticas de derechos culturales y patrimonio arqueológico en contextos urbanos y en la distribución espacial de publicidad capacista de la ciudad. Doctor Gabriel Tolentino Tapia, bienvenido a Abran Cancha. Para Abran Cancha, José Luis Vallejo Morales. ¿Qué tal, amigos? Como ustedes ya escucharon, tenemos aquí en el estudio al doctor Gabriel Tolentino Tapia y pues me da mucho gusto volver a recibir en este set de televisión desde el Complejo Cultural Universitario al doctor Gabriel Tolentino. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, muy buenos días, tardes ya, perdón. Muchas gracias por la invitación y también agradezco a todo el equipo de trabajo que está por acá haciendo posible el programa. Pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues ahora traemos a la presentación de este libro, Más allá de la razón oyente, su pues último libro de manera independiente, penúltima investigación como tal, pero pues un bebé que tardó muchos años en desarrollarse, en gestarse y que pues simplemente sintetiza únicamente en más de 600 páginas todo un proceso de investigación y de muchos años de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de involucrarse con la comunidad sorda. Hablar de investigaciones etnográficas no es sencillo, implica pues muchísimos elementos detrás y bueno, primero
brevemente, para poder entrar en materia también del contenido del documento, cómo nació este proyecto de investigación y posteriormente ya estaremos platicando de cómo está conformado. Bueno, los antecedentes. Antes de trabajar esta investigación que menciono es en antropología, el libro se deriva de la tesis de antropología que realicé en el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ya había trabajado en la maestría en la UAM el tema de la movilidad de personas con discapacidad física en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, ese preámbulo académico para el doctorado me hizo pensar en cómo se movía la gente sorda también en contextos urbanos. Sin embargo, ese tema que yo había planteado se va modificando poco a poco en la medida en la que empiezo a interactuar con la comunidad sorda, dando lugar no tanto al estudio de las movilidades de gente sorda, sino más bien dicho a cómo se estructura la comunidad desde la pluralidad o la diversidad que existe al interior de esta y cómo se confronta eso con esta idea, con esta noción de razón oyente, ¿no? Son como dos elementos que yo veía. Por un lado, esta pluralidad cada vez más incesante, como muy pujante dentro de la comunidad, y por otro lado, el ímpetu de una noción que pongo aquí sobre la mesa, que es esta cuestión de razón oyente, cómo estos dos fenómenos o procesos se van interactuando. La cuestión es esa, ¿qué tanto la presencia de personas oyentes dentro de la comunidad, o más o menos al interior, de manera, desde el punto de vista, desde el clínico, médico, académico incluso, laboral, desde la interpretación, desde la educación, los oyentes que estamos cercanos a la comunidad promovemos o limitamos la pluralidad dentro de la comunidad, ¿no? En términos de identidades, de gremios, de grupos sociales. Muchas veces se cree que la comunidad es algo así como un ente social autártico y además homogéneo, y con la investigación me voy dando cuenta que no es tan así, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, este documento, al final, ¿cómo está la estructura del mismo libro? Cuáles son sus apartados, sus contenidos, y también pues recordemos que es un libro que fue coeditado, ¿no? Tanto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla como con la Comisión contra la Comisión contra la Discriminación de la Ciudad de México, ¿verdad? Exacto, es una coedición. Yo he recibido mucho apoyo de parte de COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en varios momentos de la investigación. Entonces se coedita con la institución con la que trabajo, que es la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Estado de Puebla, y la versión sale tanto en físico como en virtual. Entonces las personas pueden acceder al documento desde la página de la comisión, también en la página de COPRED. En la parte de la comisión está... en la parte superior derecha hay un vínculo ahí que es sobre publicaciones, y ahí van a poder acceder no solo a este libro, sino a los más de 10 que hemos publicado en los últimos 2 años a cargo el área pues, de investigación ha estado a cargo de la doctora Mariana Durán Márquez. Entonces ahí van a poder encontrar este libro, ya es un comercial, ¿no? Y las otras publicaciones que tratan sobre temas distintos de derechos humanos y discriminación, ¿no? Violación de derechos humanos. ¿Y son gratuitos? Son de acceso gratuito, evidentemente, sí, todos los materiales son libres. Excelente, doctor. Y bueno, ya hablando del libro que nos convoca el día de hoy, ¿cuál es la estructura? ¿Qué podemos encontrar en el recorrido de estos capítulos? El libro está dividido en 3 partes. La primera es de carácter histórico, y en esta trato de analizar cómo se construye a lo largo de varios siglos, al menos desde la gran cultura griega, esto que denomino razón oyente, ¿no? Entender la razón, según la filosofía, como el pensar, pero también la practicidad o lo práctico del pensamiento. Es decir, la razón no solamente es un ejercicio intelectual, sino también es práctica. Son las dos cosas a la vez, ¿no? No es lo mismo. Y si lo pensamos como una especie de razón oyente, es decir, si entendemos que la razón tiene distintas caras o dimensiones,
la razón oyente sería una forma de concebir y de actuar en el mundo y sobre el mundo. ¿Y por qué existe una razón oyente? Pues por oposición a lo que no es oyente, es decir, lo sordo. Si no existiese lo sordo o las personas sordas, para ser más concretos, la razón oyente no tendría, valga la redundancia, razón de existir. Pues entonces, en tanto que ejercicio intelectual y práctico, el objetivo pues, de esta razón a lo largo de la historia ha sido no otra cosa, sino tratar de igualar a las personas sordas a nosotros los oyentes desde el punto de vista comunicativo, auditivo, pero también me voy dando cuenta desde una dimensión moral y una dimensión espiritual y religiosa que muchas veces no se debate, ¿no? Entonces, la primera parte involucra un análisis histórico, acudo a muchas otras investigaciones que me preceden, pero también a documentos antiguos, al análisis de la cultura griega, donde tenemos ya cierto germen o cierta génesis de esta razón oyente, ¿no? Desde ahí se empieza a dar mucho peso a qué significa escuchar y hablar como elementos cardinales de la razón misma. Y esto involucra también las tareas de normalización médica, logopédica, pedagógica, espiritual y moral, como te acabo de mencionar, en la cultura griega, pero también en México. Y este proceso, toda esta gran historia occidental, se conjuga, se consagra, se sedimenta en la historia de México a partir, por lo menos, lo podemos rastrear así por las fuentes históricas también, desde que se forja el Estado-Nación mexicano, ¿no? Hay una tarea ya de medir a la población, de ver quién es útil e inútil. El siglo XIX es un siglo permeado por guerras, entonces la estadística de esa época trata de contabilizar quién sirve para la guerra o quién no sirve, dado si puede haber un conflicto, ¿no? Hay intervenciones, hay procesos violentos, y ahí empezamos a ver cómo el Estado ya empieza a cuantificar. La idea de discapacidad no es tan nueva como creemos, ¿no? Así es. Aunque no se le llamaba así, había muchas categorías. Entonces la estadística empieza a ver quién es tonto, inútil, imbécil, sordo, mudo o sordomudo, ¿no? Que son categorías que existen hasta nuestra época. Entonces, en la etnografía, cuando empiezo a hacer la etnografía, me voy dando cuenta que muchos de estos temas quizá no son tan recientes. Por eso es que trato de hacer un primer bloque, una primera parte histórica, de dónde viene esta idea de razón oyente, ¿no? La segunda parte del libro ya es totalmente etnográfica y tiene 4 capítulos, perdón. El primero aborda cómo se configura esto que denominamos geografía sorda, que es el análisis de los lugares que la comunidad hace para poder reproducir su cultura. Y estos lugares pues tienen ciertas facilidades o dificultades de existir, y otra vez lo cruzamos con esta idea de razón oyente. Es decir, qué tanto los oyentes como actores educativos, académicos, religiosos, políticos, incentivamos o limitamos la existencia y reproducción de estos lugares. A mí me parece que es muy claro que los lugares que tienen más capacidad de reproducirse en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que tienen más sedes, por decirlo así, son aquellos lugares, aquellos espacios que han estado sobre todo motivados por un interés, al menos inicial, oyente. Y un caso emblemático serían los religiosos, ¿no? Después las personas sordas se pueden apropiar del proyecto religioso espiritual, pero originalmente son iniciativas de oyentes frente a espacios, a lugares, mejor dicho, promovidos por sordos que tienen más dificultad de asentarse, de tener una sede física. Las asociaciones civiles, por ejemplo, en mi prejuicio yo decía, bueno, quiero mapear dónde están todas las asociaciones de sordos en la Ciudad de México, quería encontrar una dirección y no había, ¿no? Ese fue el primer ejercicio. Hablando con varias de estas asociaciones me decían, bueno, es que no tenemos sede porque no tenemos recursos, no hay financiamiento, entonces nos reunimos en la casa de alguien o en un café, o de manera virtual. ¿Por qué? Porque no hay como un interés político, espiritual de alguien oyente detrás de ello, ¿no? No es un centro de rehabilitación, entonces eso dificulta mucho. Y son organismos sociales, me imagino, informales, porque al no tener una sede tampoco pueden tener un acta constitutiva, no tienen una normatividad oficial, yo creo, ¿no? Ese es todo un tema. Sí, es otro tema, pero digo, llama la atención. Ese es un tema muy interesante. Hay asociaciones, ¿no? que me dijeron, por ejemplo, Inclusor, ¿no?
Ellas me dijeron, son un grupo de mujeres sordas que tienen esta asociación en la Ciudad de México, y dijeron, nosotros sí queremos ser formales porque un prejuicio de parte de los oyentes, hablando de razón oyente y prejuicios, es que se cree que los sordos somos personas informales, que no podemos hacer las cosas bien. Y ellas dijeron, nosotros queremos tener un acta constitutiva, además, entonces sí, también hay asociaciones formales, pero otras no lo son porque a lo mejor no tienen recursos económicos. Exacto. Pero más allá de eso, lo interesante es que exista o no este reconocimiento jurídico y político, para la comunidad estas asociaciones Existen, son válidas, claro, son válidas y tienen legitimidad, y además tienen legitimidad también frente a las instituciones de gobierno, incluso sin tener sede física, ¿no? Entonces navegamos entre lo espacial, el reconocimiento de un lugar, el reconocimiento político, etcétera. La segunda dimensión que abordo en esta segunda parte del libro es biográfica. Cómo las personas sordas acceden por primera vez a la lengua de señas y al encuentro con más personas sordas. Y aquí, otra vez, siempre vamos a tener el cruce entre pluralidad y razón oyente. No es lo mismo hacerse sordo señante o sorda señante a través de un grupo religioso que a través de una asociación civil o que a través de los vagones del metro. Claro. Mi postura es que cuando nosotros aprendemos un idioma, no solamente estamos adquiriendo palabras, no solamente adquirimos un acervo lingüístico, también adquirimos en esas palabras, en esas señas, en este caso, vienen incluidos ya un paquete de valores, de normas, de formas de comportamiento, de cosmovisiones, de formas de entender el mundo. Entonces, viéndolo así, es diferente aprender señas y hacerse sordo, señante, culturalmente hablando, en el vagón, que por ejemplo en un grupo religioso como son los Testigos de Jehová, que tienen mucha presencia en la Ciudad de México. Estas experiencias son singulares y van a marcar la biografía de las personas, aunque no de manera limitante. ¿Por qué? Porque la biografía de las personas sordas transita por distintos lugares, y veo, por ejemplo, cómo es que muchos sordos a lo mejor empezaron a aprender señas en el ámbito deportivo, que es más o menos informal y que tiene lo mismo que los oyentes, ¿no? Esto que denominamos fútbol llanero, que es irse a tomar las cervezas después de jugar y hay riñas, hay peleas, sí, también lo hay, lo vi, pero hubo sordos que me dijeron, bueno, ya estoy como aburrido de siempre estar yendo todos los sábados, los domingos, es lo mismo, ahora como que me interesa la política. Entonces, en este laberinto biográfico empiezan a interactuar con asociaciones civiles, o hubo sordos que dejaron de ser como muy religiosos, o hubo sordos que decían, yo sí voy como a todas las religiones que pueda, porque están hablando en un idioma que yo entiendo. Claro. ¿No? Entonces es como va tomando distintas formas la identidad, y en estudios sordos, obviamente la identidad sorda es importante, pero siempre he dicho, se es sordo y se es algo más. Sí, definitivo, se es sordo y se es algo más, y sobre todo este contexto de que siempre dentro de un contexto hay una cultura y hay muchas subculturas, ¿no?, que tienen que ver con todos estos elementos que van generando identidad por particularidades de todo este entorno social que es muy complejo, doctor. Claro. Así es. ¿Qué más encontramos? En la última parte de esta, bueno, en el último lapso, el último recorrido de la parte 2 del libro, exploro 4 grupos, que son 2 grupos religiosos, una asociación civil, la de Inclusor que les mencionaba, y los vagoneros, y la intención es ver cómo el Estado, que es un Estado oyente, por decirlo de alguna manera, dado que la mayoría de los funcionarios participan de este mundo sensorial y lingüístico, construyen distintas maneras de ser sordos. Está el sordo o la persona sorda discapacitada, aquella que requiere ayuda o que requiere mostrar que sabe hacer señas en el espacio público para mantenerse, por ejemplo, en el metro. Frente a sordos o sordas que están mucho más politizadas, que forman parte de una asociación civil, que tienen otros capitales culturales, económicos y políticos, y que su uso del espacio público es intenso, pero no el espacio del metro, por ejemplo, sino más bien dicho el espacio institucional cerrado, que puede ser el Congreso, asistir con diputados o diputadas, la Cámara de Senadores, para exigir no que se les permita permanecer en un espacio de trabajo como es el metro, sino que haya un reconocimiento de la educación lingüística. O los grupos religiosos, que tienen una relación muy distinta con el Estado, ¿no? Entonces, el Estado
entendido como una multiplicidad de instituciones que no son unánimes, construyen o producen distintas formas de ser sordos, aunado a que en cada grupo el sentido o significado de ser sordo, de asumirse como sordo y de la lengua de señas es distinto. Por ejemplo, entre los testigos de Jehová, al menos los oyentes, no precisamente sordos, se cree que la lengua de señas es sobre todo un canal de comunicación que permite hacer llegar la palabra de Dios al corazón de los sordos, ¿no? Como siempre me lo mencionaron muchas veces. Frente a otros lugares, por ejemplo en grupos católicos o en asociaciones civiles, donde la lengua de señas es sobre todo un emblema de identidad y de lucha política. No quiere decir que entre los sordos que sean de cierta religión no haya esta identidad, pero hay otros elementos que se configuran y así cierra la parte 2. La última parte aborda temas también complicados porque lo que veo es que esta idea, esta cuestión de la razón oyente impera no solo en lo que a través de la historia fue la negación muchas veces de la lengua de señas, sino ahora también sobre la lengua de señas. En nuestra época, en un contexto marcado por muchas políticas del reconocimiento, políticas de la identidad, donde la comunidad de la cultura sorda ha ido ganando espacio en la escena pública, en el ámbito de las lenguas, ¿no? Hoy la lengua de señas es reconocida como parte de la diversidad lingüística nacional. Hay un valor simbólico y económico de las señas y esto genera nuevamente una presencia de oyentes que estamos tratando de influir en este valor, ¿no? Con la pandemia se vino mucho más. Si ustedes exploran en internet, en cualquier red, van a encontrar que hay una oferta impresionante de cursos de señas y muchos de esos cursos están promovidos y orientados por oyentes. Entonces hay una discusión dentro de la comunidad de quién, por ejemplo, está habilitado, habilitada, capacitada realmente para enseñar lengua de señas. Algunos oyentes que llevan a cabo esta actividad, pues también han tratado de justificarse diciendo, bueno, es que tú puedes ser sordo y es tu lengua materna, pero tú no tienes la pedagogía. Claro. Y los sordos pueden decir, es mi lengua materna, entonces la persona que tendría que estar principalmente autorizada para enseñarla tendría que ser yo y no un oyente. ¿Por qué esta lucha? Porque no solamente es la lucha por un reconocimiento económico, dado que la mayoría de los cursos cuestan, sino también una lucha por lo que entendemos como capital simbólico, que es este reconocimiento, este estatus, este capital pues simbólico que se adquiere cuando a mí me reconocen, ¿no? Como persona capacitada. En el ámbito de la interpretación pasa lo mismo, ¿no? ¿Quién está habilitado o no? Hay mucha discusión. O en términos también de cultura oyente, cómo es que hoy se trata, por ejemplo, de llevar la música y el baile a los sordos desde la razón oyente, y muchos sordos dicen, bueno, nosotros también podemos generar nuestras formas de expresión cultural, u otros hablan más bien dicho de intercambio, ¿no? Entonces, el libro cierra con esa parte, con discusiones actuales de cómo los oyentes estamos tratando de influir en la lengua de señas. Así es un elemento muy, muy interesante, muy complejo y a la vez enriquecedor, ¿no? Todo este proceso de construcción y de investigación para poder analizar pues cómo el tema de la comunidad sorda, y al igual que, bueno, en este caso la comunidad sorda, pero al igual que en todos los tipos de discapacidad, pues son muy complejos, son multifactoriales, ¿no? Y pues esto contexto desde el entorno de las ciencias humanas, ¿no? Desde este contexto de que no hay una sola dimensión y una sola disciplina que influya en el conducta y en el comportamiento humano, pues hace que tenga que verse de una manera multifactorial y por lo tanto pues su análisis es cada vez más complejo, ¿no? Aquí se refleja pues teorías de pensamiento complejo y muchos otros elementos que van de la mano. Y bueno, ¿a quién va dirigido este libro, doctor? ¿Y cuáles podrían ser pues las conclusiones que arrojó analizar todos estos capítulos? Wow, pues son preguntas difíciles.
comentábamos fuera del aire que cuando escribimos estamos pensando en quién va a leer, pero también en quién no va a leer la obra, ¿no? Creo que el libro sirve en primera instancia, o debería de servir para la gente que está tomando decisiones políticas allá afuera, ¿no? En agosto de este año, no, perdón, en febrero acudí a un foro de Mevisor, que es un movimiento nacional a favor de la educación bilingüe de sordos, y trabajé en específico esta cuestión de la geografía sorda, y la comunidad ahí presente me hacía ver que el trabajo puede servir, por ejemplo, para entender desde una dimensión espacial cómo es que los intérpretes no alcanzan en el país. Y qué debería de hacer, por ejemplo, el gobierno para incentivar, apoyar, más no dirigir la formación de intérpretes, porque me parece que es una tarea comunitaria, ¿no? Que no precisamente creo que estén buscando que caiga totalmente en el Estado, aunque hay personas que así quizá lo consideran. Entonces, gente que está en la política, creo que sería bueno que se acercara la gente que está en medicina, ¿no? Porque cuando nace un niño o niña sorda, lo primero que se hace como familiares pues, es llevarlo al médico. Y hablando del tema biográfico, pues muchas personas, la familia en conjunto con el niño o la niña, se van dando cuenta que a lo mejor la audición, los aparatos auditivos y la oralización no es lo mejor, y caen de una u otra manera con la comunidad. Entonces creo que estas promesas que se venden, que además conllevan un dinero, porque hay toda una economía, como le he llamado en otros trabajos, la industria de la audición, la economía de la audición, pues obviamente hay un interés clínico, no solo médico, rehabilitatorio, sino también financiero y económico, por llevar implantes o aparatos auditivos a toda la población. Entonces, estas personas de la medicina deberían también de dejar ver otras posibilidades, ¿no? El campo todavía está muy cerrado. Creo que para las familias de personas sordas que van naciendo, porque es un tema azaroso, muchas veces no sabemos dónde van a nacer un niño o niña sorda, pues también podrían interesarse por el libro para ver cuáles son las rutas, ¿no? Y que finalmente el mundo no concluye cuando alguien es sordo, sino que se esgrimen otras posibilidades, ¿no? Hablando de estos caminos, hubo una madre que en la entrevista me decía, bueno, cuando nace mi hijo o hija sorda, pues se vinieron abajo como todas mis expectativas que ni siquiera yo me había planteado, porque uno tiene la idea, la preconcepción de que va a ser normal, ¿no? Que va a ser oyente, entonces no va a poder viajar, no va a poder escuchar música, no va a poder aprender idiomas, ¿no? Y esto genera pues estragos en las familias, situaciones muy complejas. La comunidad también pues es hasta cierto punto pequeña, es demográficamente hablando, pero también el ímpetu, y esto quisiera señalarlo, que no se quedara fuera del programa, que hay una relación importante entre comunicación, lengua y diversidad o pluralidad, ¿no? Que tanto la no existencia de ciertas palabras de ámbitos especializados como pudiera ser la ciencia, están asociados con la limitación de la diversidad, ¿no? De la Así es, doctor. Pues sí, son elementos muy, muy importantes y muy interesantes. Y bueno, siempre el principal enemigo de los medios de comunicación pues es el tiempo. En una sola frase, o sí ya a nivel de cerrar y despedir el programa, ¿cómo lo terminaría, doctor? Bueno, recomendando su lectura y también diciendo que el libro abreva sin... Cuando yo escribía era problemático porque está dirigido sobre todo para una población lectora y la mayoría de las personas sordas tienen dificultades con el español. Entonces el libro en sí mismo me parece que contradice todo lo que estoy diciendo. Así es. Ahorita, aunque también hay personas sordas que están luchando por una educación bilingüe que incluye la lectoescritura. Tratar de que lleguen a la lectura, a pesar de que pues, es un proceso a lo mejor muy complicado por la forma de leer, pero pues sí, pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos nuestros amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de Abran Cancha, y pues nos vemos en la próxima emisión de Abran Cancha. La discapacidad no es un problema en la vida, es una forma diferente de vivir. Se despide de ustedes Leobardo de Jesús Vargas Vallejo y nos vemos hasta la próxima emisión. Gracias, amigos.
Abran cancha. Abran cancha. Abran cancha.